Bienvenido y bienvenida a un nuevo capítulo en la ruta del Meeple. Hoy día vamos a estar hablando del tutorial de Simplicity. Simplicity es un juego de colocación de losetas donde iremos construyendo entre todos los jugadores la ciudad perfecta. Esta Simplicity. Este es un juego competitivo en el cual nosotros tendremos que, mediante un mecanismo de selección y colocación de losetas, ir construyendo diferentes tipos de barrios e ir marcándolos con nuestros distintivos discos y generar enlaces, posicionarnos con los barrios más grandes y hacer algunas otras jugaditas para obtener puntos. Es un juego que se desarrolla exactamente en 5 rondas, así que ojo con el posicionamiento y la colocación de losetas, que se hace muy estratégico porque son muy poquitos turnos. Así que este jueguito de cajita mediana, ¿cierto? Donde trae muchos componentes, harta loseta, y en este video vamos a explicarles cómo preparar una partida de Simplicity y cómo jugar a este gran juego. Así que sin más detalles, vamos a el tutorial. Vamos para allá. Bien, entonces, para preparar una partida de Simplicity, lo primero que tenemos que hacer es conformar este tablero modular, ¿cierto? Vamos a revolver un poquito las losetas, pero importante que esta loseta, ¿ya?, que tiene un espacio sin iconografía, va en todas las partidas, ¿ya? No necesariamente va al principio, aquí se hace un pequeño revoltijo, ¿cierto? Y se colocan azarosamente. Y esta loseta en partidas, dependiendo de la cantidad de jugadores que vayan a participar, va acompañado de tantas otras tablillas. En el caso de este ejemplo, vamos a preparar una partida para 4 jugadores, por lo cual tiene que llevar la loseta especial, esta losetita que le he comentado, y 4 losetas de terreno adicionales. Entonces, el tablero queda conformado por 5 losetas, 5 de estos tableritos chiquititos, ¿ya? El resto de las losetas no se van a ocupar y se dejan en la cajita. Luego vamos a repartir a cada participante un set de sus equipos, un set de planificación que se llama, que consiste en un peón de su color, la loseta para recordar qué color son, y además 5 discos de su mismo color. Aquí, 5 discos de maderita. Cada participante se va a llevar un equipo o un set de estos que yo menciono. Ojo que a diferente número de jugadores, sobre todo a los valores más pequeños de participantes, eventualmente cada jugador va a recibir 2. Por ejemplo, en partidas de 2 a 3 jugadores, cada jugador lleva 2 equipos completos para él administrar. Finalmente puntúan de manera independiente, pero el jugador va a estar jugando con 2 equipos, ¿ya? Y por eso es importante recordar con esta loseta de color qué equipos están bajo tu comando. Luego vamos a colocar este tablerito que se llama tablerito de planificación, que, si se fijan, es el único que tiene estas dobles simbologías en estos cuadritos, ¿ya? Vamos a colocar a un ladito porque esto no pertenece al tablero de juego, sino que es algo completamente aparte. Y vamos a colocar todas las losetas que yo ya tengo aquí en la bolsita. Vamos a colocar todas las losetas de edificios, de parque, y vamos a sacar 7 al azar. Y la vamos a ir colocando al ladito de este tablero. Aquí. Y 7. Ok. Y aquí estamos con las losetas disponibles a seleccionar durante esta ronda. Y para determinar el orden de turno, simplemente el manual nos sugiere tomar los peones que van a estar en la partida y sacarlos de manera azarosa. El primer jugador aquí va a ser el rosado, lo colocamos en la parte más alta. El segundo va a ser el amarillo, el tercero va a ser el rojo y el último va a ser el blanco. Y eso es el setup inicial. Dejemos cerca del tablero las fichitas de esto se llama punto extra, que van a estar aquí cerca del tablero, que se los va a llevar cierto jugador. Y además, en algunas configuraciones de partida, dejemos la fichita o el meeple de detonación, que se ocupa en partidas de 2 y de 4 jugadores. Por eso está aquí. Y a 5 también se ocupa, ¿verdad? Entonces, con esto estamos listos para jugar Simplicity. Este juego se desarrolla exactamente en 5 rondas, y en donde el orden de turno irá cambiando ronda a ronda dependiendo de cómo seleccionemos las losetas disponibles en este pequeño mercado. El orden de turno fue determinado inicialmente con esta selección al azar de los meeples en color, y luego pasaremos al turno del juego, ¿cierto? Al turno de acción.
Lo que hacemos en cada uno de nuestros turnos es seleccionar una de las losetas aquí presentes y luego colocarlas según donde la hemos seleccionado. Por ejemplo, le toca al meeple rosadito y él elige, por ejemplo, va a seleccionar este loseta. Entonces se coloca aquí. Se coloca acá. Toma esta loseta y la ubica en la ciudad siguiendo la siguiente instrucción. Este meeple, al tomar la loseta en relación a este pentágono, debe colocar esta loseta donde haya un pentágono aquí también. Por ejemplo, aquí. Y luego coloca una ficha de su color encima del edificio, recordando que fue él el que colocó ese edificio. Y luego le toca a otro jugador. Por ejemplo, vamos a tomar que el jugador amarillo que le toca ahora va a tomar, por ejemplo, esta loseta. ¿Okay? Esta loseta azul salió de una casilla en donde hay dos símbolos, un cuadrado y un rombo. Entonces, este jugador tiene una flexibilidad un poquito mayor al momento de jugar esta loseta. Entonces, por ejemplo, esta loseta la podría colocar aquí, donde había un rombo, ¿ya? Y coloca un disco de su color para recordar que él lo jugó. Aquí podemos ver que existen varios similares aquí cerquita o acá hay otro más cercano, entonces tiene potencial. Aquí, por ejemplo, claramente, rápidamente, el jugador rosado colocó un barrio en un lugar que es bastante interesante, ya que ya había una loseta o un barrio impreso en ese lugar, ¿de acuerdo? Luego le toca al siguiente jugador, por ejemplo, va a tocar a este jugador, el rojo, que toma esta casita, este edificio, que la tomó de un sector donde no hay símbolos, no tiene ningún símbolo, y es un espacio comodín. Entonces, esta loseta puede ser colocada en cualquier espacio libre que ya esté en la ciudad. Además, tiene la ventaja que, si se fijan y recuerdan que en la preparación, esta única loseta tiene un espacio blanco, estas losetas que provienen de este espacio blanco son las únicas que puede colocar acá. Pero este jugador va a decidir colocarlas, por ejemplo, va a colocarla aquí. El jugador rojo coloca su disco aquí. Al elegir una loseta en un espacio con pocas restricciones para colocar, este jugador será el último jugador en jugar la próxima ronda. Y finalmente le toca al jugador blanco, que va a elegir, por ejemplo, a ver, esta. Elegir aquí. Y la va a colocar por acá. Aquí donde había un círculo, y coloca su disco. Eso en esencial es la ronda del juego. Así se desarrolla cada turno de manera muy simplificada. Una vez que todos los jugadores hayan hecho esta primera fase de tomar la loseta, colocarla en la ciudad y colocar un disco, que son los pasos esenciales del turno, se da terminada la ronda. Y la ronda se prepara la siguiente ronda. Es muy simple. Toma las losetas que sobraron, estas losetas se descartan y se toman 7 losetas más al azar. Y las vamos a colocar en el lado que no está ocupado por el mismo, al otro lado, ¿ya? Perdón, esta más. Aquí. 3, 4, 5, 6 y 7. Y la ubicación en este mercadito va a indicar el nuevo orden de turno. Ahora, en esta ronda, el jugador blanco sería el primer jugador y el jugador rojo sería el último jugador. Una cosa que no les mencioné al principio del turno es que el último jugador siempre se va a llevar inmediatamente una fichita de un punto positivo a su sector de equipo, ¿cierto? Que le va a dar puntaje, de manera de nivelar un poquito el hecho de seleccionar el último. Y además, en partidas donde está presente la ficha de demolición, lo que va a hacer el último jugador es, antes de iniciar al principio de cada ronda, toma la ficha de demolición y la coloca en una de las losetas de edificio o parque disponible en el tablero. Y esa loseta no se encontrará disponible. Finalmente, como que destruye una loseta y la elimina. Por ejemplo, vamos a eliminar esta loseta azul, ¿ya? Porque, no sé, hay mucha gente jugando con lo azul, entonces vamos a intentar frenar un poquito esos tipos de barras. Y una vez que esta loseta ya está fuera de juego, ¿cierto? Comenzará la siguiente ronda.
La siguiente ronda se procede de una manera similar. Ojo que entre ronda y ronda también lo que hay que hacer es voltear esta loseta de selección, esta loseta como de mercadito, de planificación que se llama. Y se procede normalmente. Le tocaría el blanco, luego al rosado, luego al amarillo, luego al rojo. Entonces, para hacer un ejemplo quizás un poquito más rápido, vamos a colocar esto. Por ejemplo, a ver, el blanco va a seguir aquí jugando con los morados, va a colocar aquí en un espacio gratis, coloca su marcador, le toca el rosado va a ir a jugar, por ejemplo, va a colocar aquí círculo, triángulo, lo va a colocar acá en un círculo y se va a agarrar aquí un barrio relativamente grande, ¿cierto? Le toca al verde, el verde va a buscar, por ejemplo, aquí se va a llevar este rombito, lo va a colocar, por ejemplo, acá el verde, coloca verde, y el rojo, que es el último jugar, va a seleccionar un parque. El parque en la cruz, y lo va a colocar aquí, y le coloca el punto rojo también. Ha terminado la ronda, los edificios que sobran se descartan, se eliminan, se vuelve a rellenar, ¿cierto? Con 7. Esto se da vuelta y se procede a una siguiente ronda. Son en total 5 rondas y al final de la quinta ronda el juego ha terminado y procedemos al puntaje. Así que gracias a la magia de la televisión vamos a poner aquí un tablero de final de partida y vamos a explicar cómo se puntúa en Simplicity. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un tablero ya después de la quinta ronda. Estamos al final del juego y vamos a explicar un poquito cómo puntúan los diferentes edificios, los diferentes equipos al final de una partida de Simplicity. Al final de las 5 rondas, entonces, la ciudad ya se termina construida y es el momento de ver el desempeño de cada uno de los equipos. Recuerden que en partidas de 2 jugadores, de 3 jugadores, cada jugador lleva un set de equipo adicional, o sea, juega con 2 equipos, se puntúan de manera independiente. Y vamos a fijarnos en 3 elementos: los enlaces producidos, los barrios construidos y las losetas de parque. ¿Ok? Primero, enlaces. El enlace se compone de 2 discos del mismo color situados uno al lado del otro de manera ortogonal, ¿ya? Y independiente del tipo de losetas en las que estén encima. Cada enlace da 3 puntos. Vamos a fijarnos en el ejemplo del equipo verde, por ejemplo. Aquí tenemos 2 discos que están juntos, entonces ese ya entrega 3 puntos. Fíjense que aquí coincide que las losetas son del mismo color, pero fíjense que aquí también el mismo jugador verde tiene otro enlace más, entre una loseta de casa y una loseta esta como de casa más pituca. Aquí tiene 3 puntos más. El jugador blanco, por ejemplo, aquí tiene un enlace, 2 enlaces, 3 enlaces. El jugador rosado tiene un enlace, 2 enlaces, 3 enlaces, ¿ya? Los discos se pueden repetir, ¿cierto? Pero el enlace es el que cuenta. Entonces, por ejemplo, aquí se puede repetir este disco que enlaza aquí y enlaza aquí. 2 enlaces. Y este disco también. Aquí fue una buena jugada del jugador rosado. Quizá aquí se perdió uno. Pero eso es la forma de contar los enlaces. Entonces, cada jugador ve la cantidad de enlaces y anota ese puntaje en su taco de puntaje. Recuerda que este jueguito trae un taquito de puntaje que aquí vamos anotando los puntos obtenidos por enlace en el primer ítem. Luego vamos a ver los barrios, estos barrios que estábamos construyendo desde el principio de la portada, del principio de la partida, y cada disco puntuará según la extensión del barrio donde se encuentre. Entonces contamos la cantidad de losetas adyacentes, siempre ortogonal, y los puntos que otorga cada disco será la cantidad de losetas que construyen ese barrio. Por ejemplo, acá tenemos el barrio de las casitas azul, que tiene 1, 2, 3, 4, 5 losetas. El jugador verde tiene 3 discos en este barrio, entonces 3 por 5, 15 puntos. El jugador rojo tiene un solo disco en este mismo barrio de 5 losetas, entonces el jugador rojo se lleva 5 puntos. Así de sencillo. El jugador rosado, por ejemplo, en este barrio de 4 losetas, tiene 3 discos, se llevaría 12 puntos por este tipo de loseta. El jugador blanco, en este mismo barrio, perdón, es más grande, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 6 losetas. El jugador
rosado tiene 3 losetas en estos edificios amarillos, se llevaría 6 por 3, 18 puntos. El jugador verde y el jugador blanco tienen un solo disco en este gran barrio, se llevarían 6 puntos cada uno. El barrio morado, aquí el jugador blanco tiene 3 discos en este barrio, se llevaría 3 por 1, 2, 3, 4, 12 puntos. Y así cada tipo de barrio. Acá hay otro barrio, estos barrios individuales también van a contar un puntito, porque son aislados. Esto sería una loseta por un disco que siempre van a tener como mínimo. Estas losetas, recuerden que venían preimpresas, entonces uno tiende a buscar losetas de ese mismo tipo como para generar barrios un poquito más grandes. Y las últimas losetas en puntuar son las losetas de parque, que en esta partida salieron solo una, pero las losetas de parque tienen una forma diferente de puntuar y está detallado en una tablita en el manual. Este es que cada loseta de parque puntúa para el equipo donde está el disquito según la cantidad de tipos diferentes de losetas de edificios que estén adyacentes, siempre ortogonal. Por ejemplo, esta loseta de parque tiene un tipo, que son los dos morados, ¿cierto? Un tipo, 2, 3 tipos. Entonces, para 3 tipos distintos, otorga este parque. Para el jugador rojo, 9 puntos. En el caso que haya un solo tipo de edificio, es 1 punto. 2 tipos de edificios son 4 puntos. 3 tipos de edificios, como en el ejemplo, son 9 puntos. Y si llegas a tener los 4 tipos de edificios alrededor, son 16 puntos. Ojo que una loseta de parque no se considera como una loseta de edificio distinto. O sea, si hubiesen 2 parques adyacentes, esa no cuenta. Finalmente, a este recuento de puntos vamos a sumarle los discos de puntos extras que hemos obtenido a lo largo de la partida, que se nos fueron otorgando por haber sido el último en jugar, ¿cierto? Y con ese total, o sea, tenemos los enlaces, los barrios, los parques, los puntos de fin, los fichas de punto extra. Con ese total veremos quién es el ganador. El jugador que tenga mayor cantidad de puntos será el ganador del juego, y en caso de empates ganará el jugador que esté antes en el orden de turno, ¿ya? Eso es todo. Recuerden que hay algunas reglas especiales que son las que hemos mencionado de manera como sutil, que en partidas de 2 o 3 jugadores, cada jugador lleva 2 equipos y los equipos puntúan de manera independiente, pero al final de la partida solo cuenta el puntaje del menor de cada participante, así que ojo ahí con equilibrarse. Eso ha sido todo, espero que lo haya quedado claro, y cualquier duda nos pueden dejar en los comentarios o en nuestras redes sociales. Que estén muy bien y nos vemos en el próximo video.